hay gente que no habla español y prefiere inglés, pero a mí me gusta hablar en español. Y respeto y consideración a la... ¿Ah? Yo hablo portugués, pero voy a esforzar para que mi español salga lo más Spanish posible. Pero hay ciertos rasgos de portuñol ahí que ya las neuronas no aceptan. Las neuronas portuguesas se niegan a trabajar como... Ok, para los que están en el Zoom, si ven que la presentación es de una calidad pues mala en comparación a las anteriores, es porque se está viendo la proyección debido a que, bueno, hay problemitas técnicos acá con el Zoom. Entonces, bueno, espero que sigan la charla los que están en forma virtual. Bienvenidos todos a este coloquio extraordinario, debido a que es en un día no normal, de los martes. Pues tengo el gusto de presentar a Alex Román, de la Universidad de La Serena. Ya tiene más de 16 años allá, 18, en Chile. Entonces, pues un investigador ya muy reconocido, que trabaja en formación estelar, principalmente en estrellas relativamente masivas. Y precisamente, pues hoy nos va a hablar de algunas de los más recientes trabajos que él está realizando. Entonces, Ok, me escuchan bien, ¿no? Mira, muchas gracias, Jesús. Primero que nada, muchísimas gracias por recibirme nuevamente acá. Ese Instituto de Astronomía de la UNAM es uno de los institutos de astronomía que más me gusta visitar. He pasado buenos momentos acá, tanto en lo personal con amigos y amigas, pero también en lo profesional. En 2018 en particular tuve el placer de hacer una pasantía acá, casi un semestre, y me gusta mucho estar acá, me da mucho gusto estar aquí. Y hoy voy a compartir un poco de un trabajo que, de hecho, se inició un poco antes de 2018, se desarrolló acá en 2018 y tuvo consecuencias, avances, ¿ya? Entonces, yo voy a esforzar para que, porque no todos acá, no todos obviamente están familiarizados con la temática, pues eso es una continuación, es ongoing work, ¿no? Como se dice. Y eso, bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, como dije, en 2018, trabajando con los colegas, principalmente acá de Ensenada, Mauricio, Carlos, bueno, y los miembros de la colaboración SLOAN, del SLOAN 4, nosotros nos damos cuenta de que podíamos usar el espectrógrafo Apogee para observar estrellas de alta masa, estrellas OB. Bueno, solamente para aquellos que no están muy familiarizados, estrella de alta masa, para nosotros, estrella de alta masa, o para mí, es cualquier cosa, cualquier objeto con más de 8 o 10 masas solares. ¿Ya? Y yo sí sé que para colegas como Jesús, bueno, Carlos no tanto, pero Jesús, una estrella de 3 masas solares es una estrella de alta masa, ¿no, Jesús? Porque, bueno, entonces, básicamente lo que mostramos en esa época, en ese momento, es que sí se puede usar, ¿por qué eso en su momento se marcó especial, no? Vale la pena decir, porque el espectrógrafo Apogee es parte de uno de los surveys, de subsurveys mayores del SLOAN, en particular el SLOAN 4, pero es un espectrógrafo que fue planificado para estudiar estrellas viejas, estrellas gigantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos hacen el estudio de la historia fósil, la arqueología, astroarqueología. Esa era la idea. Pero nosotros, como somos tercos, es decir, bueno, ¿sabe qué? Me parece que se puede usar eso. Y ahí con ese estudio mostramos que sí se puede separar las estrellas O, las estrellas B, como se ven acá en esas gráficas, ¿no? Básicamente midiendo parámetros de las líneas de hidrógeno, las líneas de la serie bracket, que caen justo en el rango espectral. Ya estamos hablando de la banda H, del infrarrojo cercano.
Entonces, ve aquí, hay varios diagramas de diagnóstico, incluso se muestra que había una buena dependencia con tipo espectral, con los parámetros de línea. Incluso nos avanzamos un poquito, nos pusimos así muy confiados. Se puede incluso diferenciar, dependiendo de las condiciones, usando las líneas de Helio 2 que están presentes también, se puede diferenciar entre las supergigantes de las estrellas enanas. ¿Ya? Bueno, esa fue la génesis, por decir, del trabajo. Y más o menos en esa época, con Carlos, empezamos a trabajar con una estudiante, Valeria Ramírez, y empezó el doctorado más o menos por esa época, 2018, 2019, y Valeria desarrolló ese trabajo, digamos así que una continuación natural del trabajo de 2018, que era explorar justamente el espacio de parámetros para específicamente las estrellas B. Entonces, se puede ver que acá a la izquierda son una serie de estrellas de tipo B observadas en el óptico usando LAMOST, su contraparte en el infrarrojo cercano usando APOGEE. Y lo que encontró Valeria, que bueno, hay una correlación bastante fuerte entre el parámetro el ancho equivalente de las líneas de hidrógeno con el tipo espectral asociado, ¿va? Para estrellas B normales, porque sabemos que las estrellas B son estrellas que pueden ser bien temperamentales, si me permiten. Pero bien, ahora hay una limitación que nos demos cuenta. Eso funciona bastante bien cuando uno habla de tipo espectral. Pero cuando queremos avanzar un poquito más, transformando tipos espectrales en temperatura efectiva para poder, por ejemplo, meterlo eso en un diagrama HR, ahí la cosa falla, porque hay una degenerescencia, ¿ya? Para un dado tipo espectral, para una clase de luminosidad, esa correlación cambia. Y para hacer la calibración en temperatura, la cosa se queda un poco más complicada. Entonces, en principio no funciona, no hay una correlación directa uno para uno, ¿ya? Entonces, lo que tuvimos que hacer, y eso se ve acá en ese es un resultado más reciente, aquí está en términos de log G, el rango de log G, o sea, para estrellas supergigantes, gigantes y enanas, se ven que la relación lineal aparece, pero hay un shift, hay un cambio, un movimiento. Entonces, para las enanas y para las supergigantes, hay un cambio en esa. Entonces, de ahí se puede. Se puede. Bueno, y eso es lo que hicimos, lo que se hizo en esos años, ¿no? Entonces, la idea aquí es, ok, ¿por qué no explorar la posible relación teórico-empírico, ya, usando modelos de atmósfera para las estrellas de tipo B, ¿ya? Y comparando con lo que se observa en el infrarrojo cercano. O sea, uno usa los espectros en el óptico para determinar los parámetros físicos de las estrellas. Log G, temperatura efectiva, velocidad rotacional, etc. Y al tener ese set de datos calibrado, vamos al infrarrojo y usando espectros del infrarrojo podemos encontrar que hay una correlación. Bueno, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque alguien podría preguntar, pero Alexander, ¿por qué no usar directamente los modelos? Si los modelos funcionan bien en el óptico, hoy día las bibliotecas, los modelos están bastante buenos, bastante avanzados, ya, bien desarrollados para poder usar los modelos directamente en el infrarrojo cercano, como por ejemplo hacen en Sloan, ya, con las estrellas frías. El problema, siempre los hay, ¿no? Y yo aquí rápidamente muestro que de hecho los modelos de estado de arte como CMFGen sí son usados a menudo. Por ejemplo, aquí se ven espectros del ultravioleta lejano hasta pasando por el óptico azul hasta el óptico rojo. Entonces los espectros están en negro y los modelos en rojito acá. Entonces ven que sí, los modelos funcionan o aparentemente funcionan. ¿Ya? Incluso cuando se va al infrarrojo cercano, por ejemplo acá para estrellas de alta masa, ¿ya? Que muestran líneas de emisión por el viento estelar en la banda K. Entonces los modelos
parecen dar una solución, ya parecen ser confiables. El problema es que la banda acá no funciona, ¿ya? La banda H, perdón. La banda H, las cosas se ven como se ve acá. Entonces, ¿qué muestro acá? Es un conjunto de estrellas B, A, B, ¿no? Desde 11.000 hasta los 20.000. Aquí el modelo, básicamente en ese rango se puede usar 2 o 3 tipos de familias de modelos. Aquí yo simplemente muestro una serie de Atlas, los últimos modelos Atlas. Se ve un ajuste bastante bueno. De hecho, hago aquí un zoom para mostrar que de hecho la cosa se ve bastante bien. Los modelos parecen funcionar en el óptico, como mencioné anteriormente. Sin embargo, en el infrarrojo cercano, la banda H, eso no es verdad. O sea, los mismos modelos prevén en el óptico una cosa y te entregan un resultado en el infrarrojo que no corresponde a lo que la naturaleza nos está diciendo. Entonces, yo no puedo usar los modelos para derivar velocidades radiales, temperatura, gravedad, nada. No funciona, desafortunadamente no funciona. Y los grandes grupos que trabajan con eso saben, y por eso, por lo tanto, no, ese es un problema ya abierto en estudio estelar. Bueno, aquí muestro un poco más del tema, usando otros modelos para temperaturas un poco más elevadas, aquí bordeando los 30.000, 29.000 acá. Uso tanto los modelos state of art, de estado de arte, como se llama GEN, no entregan el resultado esperado, o que deberían. Entonces no se puede usar, ¿ya? Entonces, al final, se justifica un esfuerzo para intentar entender cómo la naturaleza nos entrega, si es que hay una manera. Obviamente, al principio, la idea era, bueno, si hay una correlación tan fuerte como mostró Valeria entre el tipo espectral y el ancho equivalente de las líneas, o los parámetros de líneas, entonces posiblemente hay una correlación lineal directa entre temperatura efectiva y los mismos parámetros observados. Esa fue la hipótesis que nos llevó a hacer el trabajo. Entonces, lo que hicimos fue usar los modelos aplicados en espectros ópticos, como mencionado anteriormente, en ese rango, más o menos ese rango de temperatura, que incluso involucra aquí algunas ya estrellas A más tempranas. Bueno, eso fue hecho y se obtuvo una escala. ¿Ya? Ese es el resultado que... Entonces, ¿cuál es el gran problema acá? El gran problema o el trabajo es que uno tiene un conjunto de, no sé, docenas de estrellas con espectros y tú tienes que aplicar los modelos, encontrar las soluciones más confiables y ahí hacer el traspaso al infrarrojo. Y es un trabajo que toma tiempo, demanda tiempo, cuidado. Pero al final uno encuentra esa correlación. Eso es lo que se encuentra usando, por ejemplo, la línea de Brackett 11 contra la temperatura efectiva derivada en el óptico. Entonces, y hay una correlación lineal, el log. Entonces, una vez que uno tiene esa correlación en el bolsillo, lo único que queda, entre comillas, es hacer buenas medidas del parámetro de las líneas. Simple, ¿no? Pero no es tan sencillo así tampoco. Hacer buenas mediciones de parámetros de líneas en espectros, en el infrarrojo. ¿Por qué digo eso? Porque no sé si se dieron cuenta de que la intensidad de las líneas del infrarrojo comparada con el óptico, las líneas son mucho más débiles. Obvio, ¿no? Porque corresponde a transiciones más elevadas del elemento hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, necesitas espectros de muy alta sinal ruido, por ejemplo, esos son espectros que tienen un ruido 350, 400, 500. ¿Ya? Mira, aquí estamos hablando del 5%, 3% del continuo. Entonces, y tener buenos espectros que te permitan hacer buenas mediciones, tú tienes que tratar el continuo, porque hay que corregir por las variaciones del continuo,
Todo eso es muy delicado, un proceso muy delicado. Entonces, garantizar que esa cosa fue hecha de manera autoconsistente, sacando parámetros de líneas, para poder calibrar esa correlación empírica, no es una tarea tan sencilla como puede parecer. Por eso, Carlos sabe, Jesús sabe, nos tomó casi 3 años ese trabajo. Lo que les estoy mostrando, lo que voy a mostrar ahora, derivar esa escala. Sí, esa que está aquí, la más potente. Braque 11, aquí sería 12, ¿no? Que no sé, la 13, la 14 que tampoco está acá en gap, a 15 y así sucesivamente. Sí, Gaget, diga. ¿Por qué no les interesa? Porque el survey, en verdad, el survey es hecho para estudiar, hacer astro, arqueología. Entonces ellos quieren estudiar estrellas viejas. Y esas estrellas, un espectro de estrellas frías es muy rico en líneas en ese rango espectral. Entonces es ideal para estudiar estrellas gigantes, no estrellas como las estrellas OB, que son básicamente lo que uno detecta en ese rango espectral son las líneas de hidrógeno. Y para estrellas más calientes que 30 y pocos mil, ahí aparecen las líneas de helio 2 para estrellas O. Entonces, si me preguntas, Alex, ¿por qué estás haciendo eso? No es el rango ideal, no, el survey no fue. Si ellos hubieran movido, nosotros hicimos un tilt en la red. Si hubieran movido el sistema de la red a unos pocos micrones, cientos de micrones, lo habían agarrado 2 líneas de helio, helio 1 y helio 2, que nos permitirían hacer incluso lo que se hace en el óptico, y determinar temperatura efectiva a partir de la razón entre helio 1 y helio 2. Yo quiero estudiar algo y necesito espectros ultravioletas, por ejemplo, Ya. donde se puede resolver Perfecto. eso fácil. Claro. Pero no tengo acceso, por eso estoy batallando para buscar correlaciones o explicaciones para hacer eso en óptico, en infrarrojo. Tú tienes acceso a espectros ópticos, ¿por qué estás batallando? Bueno, pero ahí es otro cuento. El óptico es la madre o el padre, o bueno, es la base de todo el sistema de clasificación del sistema de MKS. Lo que pasa es que en el óptico hay un pequeño gran problema que es la absorción interestelar, como tú bien sabes. Entonces, estudiar estrellas O y B en el óptico es muy limitado a la cercanía solar y a regiones donde no hay tanta absorción por el polvo. En contraparte, usando Apogee, uno puede ir hasta 10 kiloparsecs de rayo de distancia del heliocéntrica. Y la absorción es mucho más baja. Claro, para que se entienda, perfecto. Es que eso, obviamente, Gagi tiene razón. Lo que pasa es que como estoy partiendo de algo que ya salió, que fue el paper de 2018, todo eso lo mencioné allá. Perdóname por no, y gracias a Gagi. No sé si entendieron por qué se hizo tanto esfuerzo para usar Apogee en esa condición. Pero Alex, tú estás en Chile, tienes todas las facilidades allá. Sí, es verdad. Yo podía hacer un proyecto, pedir tiempo en un telescopio, usar una cámara, un espectrógrafo infrarrojo allá. Pero te aseguro que no iba a tener la cobertura que me entrega Apogee. Apogee está haciendo un survey de todo el cielo, en el norte y en el sur. Entonces yo puedo observar miles de estrellas OB o candidatas a estrellas OB usando ese espectrógrafo. Eso viene, entre comillas, gratis. Porque observan. Muchas veces ellos buscan gigantes y están agarrando estrellas OB y no saben. Entonces vale la pena el esfuerzo, en mi opinión. Sí, Carlos. Comentario. Ahora en el Sloan 5 ya hay un cartón de estrellas OB. Claro. O sea, ya se dieron cuenta Se dieron de que sí eran cuenta importantes. claro, Carlos tiene razón. Aquí estoy todavía con los pies y Sloan 4. ¿Por qué todavía Sloan 4? Porque hay montañas de datos en Sloan 4 que ya son públicas, que nadie los está utilizando, porque no se puede, no hay cómo. A través de ese trabajo, si así, lo vamos a poder usar.
Entonces, y yo soy de la opinión que primero, antes de empezar el 5, tengo que terminar lo que empecé el 4. ¿Me entiendes? Quizás aquí, más adelante, alguna estudiante valiente, un estudiante valiente quiera, oye, ¿sabe qué, Alexander? Queríamos ayudarte. ¿Podemos hacer una tesis con? Por supuesto. Hay trabajo interesante que se podía hacer, ¿ya? No es propaganda, pero... Ya, entonces, al final tenemos la escala. Entonces, una vez con eso, bueno, uno piensa, bueno, ¿funciona esa escala? Porque, imaginen, estamos en una situación en que nadie nunca hizo eso. ¿Mi escala sería buena? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Está en lo correcto? Bueno, entonces hay que chequear eso. Hay que ser muy riguroso. Entonces lo primero que hicimos fue, ok, busquemos trabajos que presuntamente te están entregando temperatura efectiva, ¿ya? Para objetos que fueron observados por Apogee, para poder comparar. Entonces uno de ellos es Star Horse, ¿ya? El famoso Star Horse, un paper súper citado, donde ellos entregan parámetros físicos para todos los productos generados por Sloan 4. ¿Ya? Bueno, entonces ahí están las gigantes, está de todo. Yo ya les adelanto que a mí, yo no creo mucho en Star Horse para estrellas calientes. ¿Qué es una estrella caliente aquí en ese caso? Por sobre 8 o 10 mil, los valores de Star Horse no deberían funcionar. ¿Por qué? Porque están usando herramientas para estrellas frías, para derivar temperatura efectiva para estrellas calientes. Y eso es lo que encuentro. Entonces, la temperatura efectiva obtenida a partir de la media de valores obtenidos en bracket 11, bracket 13 contra Star Horse. Bueno, hay lo que aparentemente es una correlación lineal, pero que claramente se ve el grupito más nutrido acá, pero Star Horse sistemáticamente entrega temperaturas efectivas mucho más bajas, lo que he esperado, en mi opinión. Pero Star Horse no sirve para lo que quiero hacer. Pero bueno, es un primer indicio, ¿ya? Hay una correlación lineal, de alguna manera. Entonces buscamos otros trabajos, por ejemplo, de Sprague y colaboradores, que de la misma compañía, Sloan 4, ¿ya? Entregó ese, digamos, producto, Apoginet, ¿ya? ¿Qué es Apoginet? Básicamente, usando redes neuronales, ¿ya? Calibra esas redes neuronales para que un algoritmo súper poderoso, potente, a partir de la utilización de los modelos que tiene dentro del survey, te entregue temperaturas efectivas, log-G, esas cosas. ¿Ya? Me dicen, yo leí el paper, incluso soy parte de la colaboración, que para estrellas hasta 6, 7 mil, ¿no, Carlos? Funciona bien, 10 mil, es un avance, fue un avance. Entonces, comparando directamente, eso es lo que encontré, ¿ya? Está mejor, yo diría. Pero hay algunos problemas. Bueno, hay una dispersión, esa dispersión yo creo que no va a bajar. Un punto importante que se me escapó acá. Nosotros hicimos una derivación o una estimación del error en la temperatura efectiva. Entonces los errores son del orden de 2000 Kelvin. ¿Ya? Si tú me preguntas, ¿cuál es el error mínimo, Alexander, que entrega ese método? Por ahora, 2050 Kelvin. 2048, para ser más exacto. Pero bueno, 2050. ¿Ok? Esas son las bajas de error que están ahí. Oye, pero es mucho. Sí, pero ya es mejor que nada, yo diría. ¿Ya? Seamos optimistas, ¿vean? Miremos el vaso lleno, medio lleno, ¿no? Y les voy a mostrar más adelante que sí sirve para lo que queremos inicialmente hacer. Sí. Son más frías sí, las Apoginet son un poco más frías, pero no tanta, no tanto. Pero lo que me llama atención es eso que está aquí, y lo indico acá. Lo que pasa es que a partir de 20.000, 21.000, ya las estrellas B presentan efectos, a partir de esa temperatura, efectos de desviación o desplazamiento del equilibrio termodinámico local. O sea, NLTI, efectos de NLTI
pasan a ser importantes. ¿Ok? Lo que pasa es que Apogenet, quiero creer, no toma en cuenta eso. Pero los modelos que yo usé para derivar las temperaturas sí los llevan en cuenta. Son modelos de última generación. Sí, Gary. No. Tuve cuidado de filtrar bien la muestra. Sí. Lo que pasa es que tanto apoyo, porque ¿cómo hicieron? Yo fui a buscar un poco eso. ¿Cómo hicieron los tipos de Apogenet para calibrar la red? Obviamente buscaron trabajos anteriores donde habían temperaturas efectivas, pero los trabajos anteriores usan modelos de 10, 15, 20 años atrás, donde digamos, no son modelos que están evolucionados para tratar efectos de NLTI como lo estamos haciendo ahora. Bueno, los modelos actuales no son míos, yo soy cliente también, pero estoy usando lo que, al menos en esa etapa, usé lo que hay de más moderno, no más reciente. Entonces yo tampoco me metí mucho en eso, Gage, ya por ahora. Pero yo supongo que porque mira lo que pasa. Apogenet es sistemáticamente más caliente que lo derivado usando las líneas de hidrógeno. ¿Qué significa eso? Pensemos un poco acá. Si las condiciones de la atmósfera son tales en que la aproximación de LTI empiezan a fallar, ¿ya? Como ya es sabido, un efecto que es conocido ya hace mucho tiempo. ¿Ah? Entonces, si uno busca la literatura, la tendencia al ignorar efectos de NLTI es aumentar la temperatura. ¿Ah? Un pequeño incremento de temperatura. Entonces, agregar efectos de NLTI en tu código hace con que la corrección sea una disminución de temperatura efectiva. Y eso es lo que se ve aquí. ¿Ya? Entonces, lo estoy coteando, estoy citando lo que los trabajos que tratan del tema mencionan. Ya, obviamente el foco de mi trabajo no lleva, por ahora, pues que un referí si se ponga rudo acá. Probablemente lo va a hacer, pero eso es un problema que lo vamos a tener que tratar después. Pero igual no es tan mal. ¿Por qué digo que no es tan mal? Porque si tú tienes 3, 4 estrellas, sí te puede ser un problema. Pero si tienes docenas, cientos, miles de estrellas, ¿ya? Entonces, la estadística te ayuda bastante. Entonces, bueno, y como un sound check final, yo tomé un trabajo de Poulsen y colaboradores que explícitamente lo que hace es determinar temperatura efectiva, log G, presuntamente un trabajo muy fino. Mira las incertidumbres de acá, las incertezas muy pequeñas. Yo no creo en esas incertezas, pero bueno, está publicado, pasó por un referee. ¿Ok? Y fue realizado en el óptico. Bueno, creamos, ¿no? Entonces, como base, y también lo comparamos. Entonces, son mucho menos estrellas en común, pero sí se encuentra esa correlación. Entonces, como mínimo yo podría decir, ok, nuestra escala de temperatura efectiva usando la línea de hidrógeno en la banda H, algo bueno nos entrega. Es un paso inicial y parece ser autoconsistente. Entonces, con eso, el sanity check final, ese es más reciente, porque esa presentación la tenía lista hace muchos meses, pero por razones ajenas a nuestro deseo, yo tenía mi viaje en mayo, pero la tuve que abortar por razones que no viene el caso. Entonces, entre medio, yo agregué algo más en análisis. Busqué otros trabajos, ya más completos, con más fuentes. Entonces, por ejemplo, ve a Gaia acá, de R3, el trabajo de McDonald y colaboradores, varios, porque quería certificar que, ok, lo que estamos haciendo, ¿cómo se compara con lo que está en la literatura para estas estrellas? ¿Ya? Entonces vean que en general se ve la correlación y en particular con Gaia se ve relativamente bien, ¿no? Hay una pequeña diferencia pendiente y en particular con Gaia, ¿cómo se verían esas estrellas en común, en rojo acá, en un diagrama HR? Un diagrama HR. Entonces lo que hice fue comparar la temperatura efectiva para aquellos que están familiarizados con Gaia, se acuerden
Y Gaia te entrega varios parámetros. Y, por ejemplo, es tan sofisticada la cosa que te permite, por ejemplo, ver cuál es la temperatura efectiva para las estrellas calientes. ¿Ya? Hot stars. Entonces, al hacer la comparación directa, ¿ya? Entonces aquí está temperatura efectiva de Gaia, la nuestra está ahí también, contra luminosidad para fuentes en común. Y aquí están las isócronas para 200.000 años, 500.000 años, y 1.000.000 a 5 millones, sí, son las trazas, ¿ya? Y eso para Orión, porque quería certificar que estamos teniendo una muestra joven, ¿ya? Todos saben que Orión es muy joven, cualquier cosa casi que busque de allá va a encontrar, ¿no? Y comparando con Gaia, entonces ve que los resultados son iguales dentro de la incerteza, ¿ya? Entonces el análisis sí se puede hacer. Y es interesante, aunque la incerteza en temperatura no es poca, 2000, 2500 Kelvin, es bastante, pero un diagrama de ese tipo, vean que es suficiente para ubicar las fuentes. Entonces mira que la mayoría de las fuentes en Orión está entre el rango de 1 a 5 millones de años, con algunas fuentes muy jóvenes. ¿Ya? Sí, Mauricio. Buena pregunta. Aquí, de verdad que lo que pasa es que derivar temperatura efectiva no es algo... sí. No, mira, yo me certifiqué que esas son estrellas de tipo B. Entonces, bueno, aquí sale una estrella 1000B, ya no puede tener una temperatura de 7000, ¿ya? Pero bueno, está en el catálogo. Yo podía haber quitado esos puntos, ¿no? Pero la verdad es que, y eso no lo hago para criticar el trabajo del colega o del grupo, es que para mostrar la realidad, no es fácil, no es fácil. Voy a acelerar un poco. Sí, las hashtags son presecuencia principal. Sí, esas son todas estrellas que están llegando a secuencia principal. Sí. Son isócronas de parsec, las últimas que están en... Ya, entonces, pero como Sloan 4 es un survey bastante rico, hay un cúmulo famoso, H. Keeper 6, yo creo que todos aquí conocen, ¿no? Ya escucharon de ese cumulito en el hemisferio norte, un double cluster. Y hay datos, hartos datos de públicos, ¿ya? De Apogee. Entonces, ok, ¿cómo se ve? Y hay, bueno, son dos cúmulos muy, muy conocidos. Jesús acá, un experto en ese cúmulo. Bueno, tiene un paper y quieres coautor ahí, segundo autor, ya, no te vas a escapar aquí. Y entonces, ya, ¿cómo sale? Bueno, ese es H. Keeper 6, como se ve ahí, ya. Esos son los datos de DR17, ¿ya? Para todas esas estrellitas ahí en el diagrama, más o menos. Y yo fui por detrás de ese trabajo de Courrier y colaboradores, que, bueno, hicieron un estudio exhaustivo, ¿ah? Así, miles, docenas de miles de estrellas, entre las cuales hay estrellas B. Entonces, los cúmulos, para hacer muy rápido, según los trabajos anteriores, tienen una edad muy cercana a 14 millones de años. Y el curioso es que los cúmulos se ven muy así marcados, pero tienen un halo bastante extendido de estrellas que comparten la cinemática. Ya eso está comprobado. Como se ve aquí, por ejemplo, en este trabajo de Karchenko, ¿no? Entonces se ve la parte principal, donde están los dos cúmulos, y todo eso que está aquí son miembros de la misma agrupación, pero que componen un halo. Entonces es un cúmulo bastante interesante. ¿Ah? Para esa región, los indico acá en rojo, los que tenemos espectros Apogee, y en ver, bueno, aquí un detalle para ver cómo fuimos
bien dentro de la región. No me apareció acá, pero... Y ese es el diagrama HR usando los datos de Apogee, ¿ya? Entonces temperatura efectiva de la línea de bracket contra luminosidad, ¿ya? Las magnitudes acá eso en 5 micrones aproximadamente. ¿Por qué elegí 5 micrones? Porque básicamente absorción es del orden de 2% aquí, o menos, del orden de 2%. Entonces, en esa escala de luminosidad, magnitud, el error ahí es mucho menor lo que es la incerteza en la distancia. ¿Ok? Y se ven que hay unas barras acá de 0.25 magnitudes en la banda de 5 micrones. Entonces vean que está muy bien determinado dónde está la estrella en el diagrama, al menos de la dirección vertical. En la dirección horizontal de la temperatura, bueno, las barras de temperatura están aquí. Acá muestro las isócronas desde 1 a 50 millones de años. Y aquí, como complemento, está el modo de distancia. Entonces, vean claramente, en la muestra de Apogee, hay un grupo nutrido de fuentes de foreground, de frente, que no tiene nada que ver con el cúmulo. El cúmulo propiamente dicho está en ese rango, y se ve claramente cómo se distribuyen las estrellas acá. Y hay estrellas de background, posiblemente. Hay unas pocas muy luminosas, pero el interesante es que, bueno, hay una edad muy marcada. El cúmulo, segundo ese análisis, debería tener ahí entre 20 o 15 millones de años, ¿ya? Esa isócrona oro, hasta sus 40 millones de años. Obviamente, esa dispersión posiblemente es por error en la temperatura, ¿ya? Pero por otro lado, ojo, que son muchos puntos. Entonces eso al final nos dice, bueno, la edad de cúmulo debería estar posiblemente alrededor de 25 millones de años. Pero lo más interesante no es solamente eso, yo diría, el cúmulo principal es un poco más viejo de lo que posiblemente nosotros creíamos, pero hay una población pequeña, digo pequeña porque, bueno, nosotros estamos accediendo a las componentes más luminosas. Si pudiéramos extender el survey a fuentes menos masivas, ya ese análisis sería mucho más completo. Eso se podía hacer. Pero hay indicios de que hay una población un poquito más vieja incluso, pero igual hay una población muy joven, muy joven. ¿Ya? Y esas son justamente las estrellas que tienen la mejor sinagüido, son los objetos más brillantes. Entonces las magnitudes acá están muy bien determinadas. El modo de distancia acá, eso ya está con un filtro en Gaia para el RUE, no sé si están familiarizados, RUWE, menor a 2. Ya eso disminuye bastante la incerteza en lo que es la determinación de los parámetros de Gaia. Bueno, entonces, pero aquí lo que me dio un poco más de tranquilidad es que las estrellas de secuencia principal, lo que deberían, caen en la isócrona que debería estar, o en la zona al menos que debería estar. ¿Qué quiero decir con eso? Si la escala estuviera mala, o muy mala, o lo que tendríamos es un movimiento, un shift, o en esa dirección, o en esa dirección. ¿Por qué caen justo en el borde acá? Y acá les digo, no hay cocina, no hay, eso sale del análisis. Entonces eso me da una cierta confianza de que, bueno, parece que estamos en la dirección correcta. Y eso ocurre para todos los otros cúmulos, no los voy a mostrar todos acá que hemos hecho, pero sí siempre cae. Cuando tú determinas bien el ancho equivalente de la línea, aplica la escala, la correlación, la temperatura efectiva y la luminosidad cae por sobre en la zona que debería caer. Yo voy a avanzar un poco más rápido. El trabajo de Boyer tiene parámetros físicos. Entonces, yo tenía la curiosidad de ver, ok, Boyer y colaboradores estudiaron esa misma zona y las fuentes que tienen en común con nosotros son esas que tiene el verdito acá, el verde. Entonces quería ver cómo se ven los diagramas HR
Bueno, aquí está la correlación de temperatura. Vea que nuevamente está el tema. Algo pasa aquí. Y lo que quería ver es cómo, bueno, aquí como complemento es el histograma de modo de distancia. Porque claramente hay una contaminación la muestra de Boiler. Entonces hay fuentes que no están en el cúmulo, que fueron estudiadas, pero obviamente ellos no tenían la información que tenemos hoy, no es su culpa, ¿ya? Pero entonces uno puede filtrar eso, si quiere, y ahí lo que hice fue, ok, ¿cómo se ven los diagramas HR? Pues usando los parámetros derivados por Boyer y los nuestros. Bueno, se ve la diferencia marcada de edad, ¿ya? De hecho, nuestra análisis muestra que el cúmulo, o al menos las estrellas en común con Boyer, son un poquito más viejas. Ya hay una cierta edad acá. Entonces, eso para explorar a exhaustión las posibles correlaciones o diferencias entre los dos trabajos. ¿Ya? Ok, entonces vean que en ambos trabajos ya hay como que fuentes con 10 millones de años hasta los 40 millones de años. Y aquí la incerteza que está aquí es la incerteza que entrega el trabajo de Boyer. Entonces, al final, para esa misma región, uno puede limpiar entre comillas, uno puede restringir bastante en modo de distancia, ¿ya? Y, ¿qué es que ganamos con eso? Bueno, se pierden muchas fuentes, pero esas fuentes son las que tienen las mejores distancias posibles dentro de ese conjunto, ¿ya? Entonces, vean que nuevamente tenemos una dispersión acá, no hay una edad marcada, pero sí está el rango de edades, pero lo que llama atención es que eso está codificado acá en color, el cian hasta el azul muy oscuro acá, en distancia, ¿no? Indirectamente. Y aquí un gráfico espacial, RA por DEC, y con movimientos propios, ploteados. Entonces vean que, obviamente, al final, lo que se ve es que hay una gran coincidencia o sea, muy posiblemente todas esas estrellas que están aquí, de hecho, conforman un grupo muy, muy coheso. Pero lo que llama atención, no sé si ya se dieron cuenta acá, es que parece haber las fuentes más viejas, aparentemente tienen un modo de distancia menor que las fuentes más jóvenes. Y cuando uno mira espacialmente, las fuentes más tendiendo más viejas están más cercanas a los centros de los dos cúmulos, mientras que las fuentes más jóvenes se ven más en la periferia. Eso, yo nunca había visto eso de esa manera. ¿Ya? Entonces, ese es un resultado que proviene justamente porque afortunadamente las isócronas en ese diagrama en particular, con esa luminosidad, permite un radio de acción acá, un rango, un plan muy ancho, ¿ya? Entonces la temperatura acá, aunque con una incerteza razonable, te permite diferenciar en una cierta medida. En el óptico muchas veces usando fotometría no es posible hacerlo, porque el rango de colores es muy estrecho, ¿ya? Bueno, en la naturaleza, por la distribución espectral de energía de esas fuentes, ¿no? Ya, yo voy a acelerar un poco. Tengo 10 minutos, Jesús. Ya. Entonces, como resumen, nosotros desarrollamos y aplicamos una escala de temperaturas efectivas para estrellas de tipo B y también la parte de estrellas tardías, porque el rango de temperatura sí los permite. En particular, el caso de H. Kuiper se ve una evidencia bastante, digamos, fuerte de que hay más de una generación de estrellas allá, de formación estelar. ¿Ah? En un rango de edad razonable, de 10 a 40 millones de años,
y incluso algunas que se ven más viejas que 40 millones de años. ¿Ya? Hay como que una dispersión en edades aparente en la población del cúmulo. Entonces, obviamente uno necesita más datos. Necesitaríamos, por ejemplo, extender el survey, porque hay muchas estrellas B allá, muchísimas, pero nosotros no logramos con las fibras que teníamos buscar todas. Lo que quiero dejar claro aquí nuevamente es que nosotros separamos solamente las estrellas B normales. Hay muchas estrellas de tipo BE. No sé si ustedes, colegas, están familiarizados con el fenómeno BE. Son estrellas B que tienen discos, o sea, atmósfera extendida, discos, y por lo tanto presentan perfiles de línea muy complejos en emisión, típicas. Esas estrellas no las tratamos acá, solamente las estrellas B, entre comillas, normales. ¿Mm? Y finalmente, la última gráfica, del estudio cinemático, se ve que básicamente las estrellas más jóvenes, aparentemente más jóvenes, se ven en la parte más externa del cubo. Y eso era lo que tenía. Yo dejé de propósito unos 10 minutos porque tengo unos resultados que salieron del horno ahí hace pocos días, pero antes que los muestre, para ir más que nada extender un poco el apetito, quería agradecer mucho la oportunidad. Muchas gracias. Y obviamente se tienen preguntas ahora. Preguntas aquí y luego Sergio y luego Mauricio. Muy interesante, Alex. Dos preguntas. ¿Ustedes estudian eso? ¿Hacen investigación de composición química de jóvenes y viejos? ¿Hay alguna contaminación o pueden decir que hay influencia de las... Mira, desafortunadamente para estrellas de tipo OB no se puede hacer nada en términos de determinación de composición química, porque simplemente no hay metales en ese rango. No se puede. Tendríamos que ir en la banda K, hay algunas líneas de metales que suelen aparecer: carbón, nitrógeno, en la banda J también, pero en la banda H solamente hidrógeno y cuando la estrella helio. Así que... Y la segunda pregunta es, me parece bastante raro que la formación de estrés sigue en las orillas de nube primordial, o yo esperaría al contrario. Lo que pasa es que, ojo, que esos cúmulos tiene, por lo que hemos detectado, entre 25 y 30 millones de años, el grueso de la formación estelar, el pic, ocurrió en esa época, presuntamente, por la estadística, ¿no? Y de un trabajo que hemos hecho con los colegas Jesús, Carlos fue el primer autor incluso. Nosotros mostramos que en esa zona de Perseo, las estrellas OB están moviendo como una expansión tipo Hubble. Están se arrancando del brazo de Perseo, ¿ya? Algo pasó, algo está pasando, algo pasó en esa zona, ¿ya? Y entonces, imagine que ese es un grupo que se está moviendo, el gas y las estrellas, ¿ya? Entonces, el proceso de formación estelar no cesó en un único burst. Bartman diría que ahí fue explosión de... Sí, esa es la... Ahora, lo que pasó entre medio, obviamente esas estrellas se mueven, evolucionan, chocan el gas está moviendo, está creando nuevas estrellas. Entonces no me sorprende mucho eso, ¿no? Y de hecho tenemos evidencia de que las estrellas menos masivas se forman mucho antes de las estrellas masivas. ¿No? Eso, obviamente estoy adelantando algo que Carlos, nosotros encontramos ahí en una otra región, que es la que tengo en el bolsillo acá, que si alcanza les gustaría mostrar. ¿Ya? Sí. Hola, profesor Chandler. Muy buena charla. Tengo dos preguntas. La primera, de algo que no conozco mucho, es que vi que en el artículo de Valeria, cuando hace la correlación entre el ancho equivalente de las brackets con el tipo espectral, ella tomó el bracket 11 y 12, si no estoy mal. 13.
11 y 13. Sí. Pero posteriormente una gráfica mostraba solo el 11. O sea, ¿qué pasa al incluir o no incluir el Lo que bracket pasa es que 13? el trabajo de Valeria era, consideraba estrellas, mayormente estrellas B más tardías. Aunque sí se ven las estrellas, el rango va desde B2, B1, porque no sé si notaste, yo puedo volver aquí Ok. rápidamente. Ups, ahí está. Era mi intención marear a la... No, 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 no. Aquí. Entonces, vea que Ajá. la correlación falla aquí. Pero entonces, a partir de B3 hasta casi A0, las líneas son muy intensas, son profundas. ¿Por qué? Bueno, la temperatura efectiva está bajando. ¿Ah? Entonces, el grado de ionización del medio baja, ¿no es cierto? Y ahí hay más hidrógeno. Bueno, no necesito explicar eso. Pero las líneas se van más y más y más intensas. ¿Se acuerdan que hay un máximo ahí alrededor de A0, A1? ¿Ya? Las líneas son muy profundas. Son mucho más fáciles de medir. ¿No? Para comparar, cuando estamos en ese rango acá, las líneas son del orden de 5%, 6% del continuo. Acá estamos hablando de 14, 15%, hasta un poquito más. De acuerdo. La otra pregunta respecto a los movimientos propios que mostró el cúmulo H Keeper 6, eso ya va más relacionado con lo que estoy trabajando. ¿No han intentado sustraerle la mediana de los movimientos propios para observar desde el marco de referencia de todo el sistema si se nota algún efecto, ya sea de alejamiento o de los dos cúmulos acercándose? De verdad que todavía no. Muy buena pregunta, fuiste muy al punto. Sí. Eh, Porque solo para seguir, sí, porque adelante. retomando lo que mencionó el profe Gagui, que bueno, sobre el efecto que presenta el tipo de expansión Hubble, que ya se ha visto en Lambda Ori, que precisamente en Lambda Ori la periferia de la región es mucho más joven que la parte central. De hecho, el centro de Lambda Ori está por el orden de 5 o 6 millones de años y la periferia está en el orden de 2, 3, dos pequeños cúmulos que hay allí. Entonces parece interesante ver aquí que al sustraerle la mediana, observar cómo es el efecto expansivo del sistema, al restarle movimientos propios, la mediana de los movimientos propios de los dos cúmulos. Perfecto, sí. Podría ser interesante ver qué se puede hacer ahí. Lo interesante de tu pregunta es que nosotros hicimos un ejercicio con otras regiones y cuando uno saca esa componente que tú mencionas, en muchos casos, donde no hay orientación común, no hay homogeneidad, sí aparece cohesión. ¿Ah? Entonces, yo creo que lo que va a pasar aquí, en ese caso, si hay una componente significativa en RA o DEC, esa, digamos, coherencia que se ve no se va a deshacer, pero eso se va a poner un shift, un movimiento, o sea, Sí, indicando claro. cuál es la dirección real, entre comillas, proyectada en el plano del cielo, de dónde se está moviendo ese grupo. Eso es lo que creo que va a pasar, pero muy buena tu pregunta. Sí, lo digo porque, bueno, he trabajado con tantos ya vectores de movimientos propios, no sé si me estoy enloqueciendo, pero veo a veces en este tipo de diagramas que sí hay como un pequeño cambio entre algunos con otros. Lo mismo me pasó en Lambda Ori. En Lambda Ori, aunque se ven en la misma dirección, sí veía que había un pequeño cambio y cuando le restan la mediana, Eso desaparece. se ve la expansión sin ningún problema. Pareciera que sí fuera a haber un Lo efecto. voy a hacer. De hecho, tengo eso en el bolsillo. Okay. Carlos había sugerido, pero no para HX per se, no alcanzamos. El interesante es que lo que voy a mostrar enseguida está entre comillas, en la misma región, en Perseo, W345. Y nosotros mostramos en trabajo con Mauricio, con Jesús, con Carlos y otros colaboradores, que toda esa zona está sufriendo esa expansión de tipo Japón. ¿Ya? HX per se, de hecho, cuanto más alejados están del punto presunto de la explosión, mayor la velocidad. Es una expansión tipo Rubble, no es como, por ejemplo, en otros lugares que no hay un gradiente de velocidad. Entonces, aquí algo pasó, o está pasando muestra muy particular en una zona muy interesante para trabajar. Así que muchas gracias, preguntas muy buenas. Nada. ¿Algo más? Ok, sí, por acá. Aida. Está Mauricio. Mauricio. Antes de dar dar espacio para otras preguntas, solamente un recordatorio, un anuncio. Mañana vamos a comer con Alex. Están todos invitados, los que quieran venir, a las 2 de la tarde. Y el jueves va a dar una charla también a los estudiantes. ¿Ok? Entonces, bueno,
durante el club de lectura. Mauricio. Ok, varios comentarios. En uno me voy a ver como un viejito y me siento mal, pero en fin, o como sonaban los viejitos cuando yo era joven. Con respecto a esto que mencionas de los movimientos propios, restándole la mediana solamente en HG Perseo, en un trabajo de verano de una muchacha colombiana justo antes de la pandemia, que hizo el trabajo sobre con DR2 todavía toda la astrometría de HG Perseo, no se veía, sí hicimos ese ejercicio, todavía era DR2 de Gaia, y no se veía nada claro una expansión intrínseca, ¿no? Pero en fin, ahora, sobre la que mencionas de todo el brazo de Perseo, la escala es completamente diferente a la de Orión, que era de centenas de... Muy buen punto. La escala de distancias en la del brazo de Perseo que se observa es de centenas de parsecs. Entonces, completamente diferente el proceso, ¿no? Y más violento. Sepa, no sé. Posiblemente, mucho más violento lo que está pasando. Sí, claro. Lo de Orión posiblemente inherente a formación estelar. Exacto. Pero lo que pasó ahí es algo extraordinario que todavía estamos pendientes de eso. Ahora viene la parte de la edad. No, la mía, no la de... Este problema que estás viendo se conoce desde hace mucho. Claro que había muy pocos puntos y nada más con los colores de las estrellas. Por un trabajo que hicimos con Rafael Costero y un estudiante, Silvana Navarro, en los 80s, fuimos los primeros que sacamos fotometría en el cercano infrarrojo de HG Perseo. Por supuesto, muy poquitas estrellas de San Pedro Mártir. Y eso era para ver cuál era la contribución de la extinción a este problema de la dispersión en edades que ya se veía desde antes. Y además es interesantísimo porque aquí el punto de salida de la secuencia principal coincide con un proceso de edad que no sé si ha cambiado en los modelos, pero donde justamente se forma el proceso de B, de estrellas B por secuencia principal, que la conclusión que sacamos en ese entonces, pero eran muy poquitos puntos, era que no se debían ni a extinción interestelar, que es lo que, sino que era intrínseco a la evolución de las estrellas justamente en ese rango y no necesariamente de error en las masas o dispersión en las edades, perdón. Pero pues claro, estoy hablando de hace 40 años. Pero lo interesantísimo es que con datos bien precisos ha crecido el problema, no se ha resuelto, sino se entiende menos el problema. Interesantísimo. No necesariamente de edades, puede ser algo físico, ¿eh? La pregunta o la sugerencia y el comentario que hace Mauricio es, yo creo que sí o sí tendríamos que agregar las Bs ahí. Porque como tú mencionaste, las Bs marcan un estagio de la familia o del cúmulo o de la evolución que no es a cualquier momento que ocurre. Eso nos da digamos, nos podía anclar los modelos de manera muy fuerte. Ahora, bueno, puede que en ese, porque yo obviamente filtré el conjunto mirando donde no aparecían el fenómeno BE en el infrarrojo cercano, en la banda H, en la bracket, yo las metí ahí. Pero puede que esas sean las BEs que a veces presentan la línea de emisión y un mes después ya no las ve. De hecho, en Apogee hay hartos casos, porque observaron varias épocas, y hay muchos en que uno ve las Bs como tal clásicas y después, oye, ¿dónde fue parar la línea que aparecían acá? No, se ve como una estrella B normal. Entonces, ese podría ser, pues, no sé si a alguien le interesa, podría ser un trabajo al menos de maestría, tratar ese problema, o sea, por ejemplo, ¿no? Obviamente eso estoy hablando aquí, quizás ya alguien ya hizo eso, pero no en infrarrojo con los datos de Apogee. Aida. Sí, ¿qué también se conoce la fracción de binarias? Ah, sí.
Eso estaba bajo la alfombra, pero como así como una pelota, ¿no? Incomodando, es obvio, obvio. Aquí está, no, mira, la ignoramos completamente. Y de hecho, algunos espectros así más obvios, que yo obviamente estaba mirando la espectro multiépoca, se ve que el perfil de la línea hace eso, ¿no? ¿Ya? O muchas veces aparecen dos líneas. Entonces, esa obviamente ya la saqué del conjunto. Pero la mayoría no se ven obvias así. Entonces, ¿cuál sería el efecto esperado en temperatura efectiva? Yo no creo que sería un efecto muy fuerte. Y en la calibración de... Ahora, en luminosidad, ahí tendríamos que ver cómo son. Mira, pensemos un poco. Buena pregunta, hagamos un ejercicio acá. Supongamos que esa fuente sea una binaria. Esa que está aquí, en magnitud -3 y con rango de temperatura 20.000. Bueno, esas estrellas son todas muy similares. Todas muy similares. Entonces imaginemos que tenemos una estrellita de mismo tipo, muy similar, aislada, o sea, no binaria, y una en que sí es múltiple. Entonces, el mayor efecto, en mi opinión, va a ser un pequeño shift en luminosidad, pero es un shift que lo vamos a combinar en magnitud y eso nos va a representar demasiado. Toma dos estrellas magnitud -2,5, las combina, pero usando la expresión correcta, eso va a cambiar al menos 3,4, no va a doblar, o no va. Entonces yo creo que esa barra de error que está aquí, si nos da cuenta, pero al menos entrega algo. Ahora, obviamente, si tenemos un sistema triple o cuádruple, ahí hay otro cuento, ¿no? Pero usted tiene razón, Aida, ¿no? Tendríamos que ver quizá una etapa siguiente, aislar las binarias o las candidatas múltiples, tratarlas en separado, ¿ya? Identificarlas acá. Pero también para el ancho equivalente de bracket. Las líneas de bracket. Ahí es el punto, que no es una suma, ¿no? ¿Cómo es la palabra en español? Pucha, ayúdeme. Una convolución. Entonces tú tienes una convolución de dos perfiles. ¿Ya? Si ellas están más o menos en la misma velocidad radial, o sea, están en la misma zona, lo que las va a diferenciar, obviamente, es la velocidad con que rotan y el baricentro del sistema. Entonces, tiene la inclinación. Si la inclinación es óptima, la estamos mirando de face off, ¿ya? La variación sería máxima. Pero si la estamos mirando así, se acabó. Y si está a la misma distancia, el ancho equivalente va a crecer, pero no va a doblar, porque es una convolución de dos funciones, puede ser de Gauss o de Voigt. Ok, gracias. Es un problema que hay que tratar, estoy de acuerdo. Sí, sí, ese es un buen dato, claro. Filtrar, pero no todas. Pero no todas, Sí. pero Aida tiene razón. Esos son problemas que sí hay que tratar en posteriori. Pero eso cuando tengamos, no sé, pues, docenas de miles, porque vamos a llegar a tener con los surveys. Ahí yo creo que vamos a poder dar el lujo, entre comillas, de tener estadística para separar. Hoy con 150 estrellas o 100 estrellas no es posible. Y ojo, esa escala de temperatura la tenemos que afinar. Yo no estoy satisfecho con ella. Ya tenemos planes para mejorar eso, haciendo uso no de docenas de estrellas, pero de miles de estrellas B, observadas en el óptico y en el infrarrojo. Ok. Hay una pregunta en Zoom. Adelante, Héctor. Bueno, yo me voy a tomar un poquito el permiso, si lo aceptan todos ustedes, de hacer solo una nota histórica, pero lo voy a hacer porque puede aportar información sobre el ambiente asociado a este cúmulo, que puede tal vez ayudar a entender mejor las propiedades que están encontrando aquí en estos estudios. Y es el hecho de que en los años 70, a mediados o finales de los años 70, la maestra Paris Pishmish reportó observaciones con Fabry Perot fotográfico de esta región del cúmulo doble, de la
la región ionizada asociada a este cúmulo doble, y reporta desde esos años que el gas está en expansión, y además hace un estudio con cierto detalle, ¿no? Entonces, es solo eso. Algunos de los miembros del instituto que tienen más experiencia, etcétera, podrán confirmarlo, y eso es todo. Muchas gracias. De hecho, muy interesante. Yo voy a ser muy honesto. Yo hice una búsqueda, no voy a decir exhaustiva, porque para los que están familiarizados, hacer una búsqueda en una región tan conocida como esa es, de hecho, exhaustiva. Eso tiene más de 500 referencias principales, ¿ya? En ese aspecto que menciona el colega en México, yo no me detuve en eso, en ese aspecto. Lo que más me preocupaba ahora era encontrar trabajos que hicieran análisis de temperatura efectiva. Porque, de hecho, me estaba comiendo el corazón saber, no sé si es esta expresión en español, pero me estaba atormentando el hecho de que, oye, tengo una escala, pero ¿cuán buena es esa escala? ¿Cuán reliable, ¿no? ¿Cuán confiable es esa cosa, ¿no? Parece, yo diría hoy que hay una posibilidad buena de que eso sí esté correcto o esté en la dirección correcta, pero no me atrevo a decir que eso está un 100%, no me atrevo, pero hoy tenemos mucho más de lo que teníamos ayer, eso con los datos que tenemos. Así que muchas gracias. Sí, la idea de ese paper es reactivar ahí un poco la cooperación que tenemos con los colegas de Ensenada, y estoy seguro que los colegas que tienen experiencia de ese cúmulo nos van a poder ayudar mucho. Así que gracias. Sí, saludos. Ok, yo tengo una pregunta, bueno, un comentario. Además de la parte de binarias, que puede ser que agrega un poco la parte de la dispersión, puede ser que haya una pequeña fracción de estrellas que tengan disco, muy pequeñas a esa, y que puede ser Aparece el que efecto. afecta el W2, que es la que usas. Pero es muy pequeña es decir, una fracción de menos del 5%, es lo que yo estimo. Todo eso es un trabajo posterior si es que alcanzamos, ¿no? Porque primero hay que publicar el paper, porque eso lo tenemos que publicar. Pero publicar ¿qué? La escala de temperatura, la base. Si la escala que estamos derivando no está anclada, no podemos usar esos resultados. Entonces, el trabajo más importante ahora es mira, ¿alguna pregunta más? Okay. Sí. Yo, A ver, ¿sí? una ¿Sí? pregunta antes de pasar al bonus. Sí, lo que quería mostrar el bono, pero es muy... No hay... Yo estoy preocupado con ustedes con hambre, ¿no? Yo estoy tranquilo, de verdad que estoy disfrutando mucho, ¿ah? Yo quedaría hablando aquí por más tiempo, los tiempos que ustedes quieran, ¿ya? Si es que tiene paciencia para escucharme, ¿no? Así que, adelante. Bueno, gracias por la plática, estuvo muy bonita. Nada más una pregunta respecto a la figura de la derecha. ¿Con qué modelo de evolución están realizadas Esas el diagrama? son las isócronas parsec de presecuencia y postsecuencia, claro. Esas son post, claro. Mira, para ser exacto, acá, esa es la trayectoria final del Gayachi. Esa es 1 millón de años, 3 y 5, y hasta los 7 acá, en rojito. Pero lo que se ve aquí, ahí ya las estrellas están saliendo de la secuencia principal. De hecho, aquí hay montones de estrellas B clase 3, clase 2. Hay algunas acá por arriba. Esa es una supergigante. Y de hecho me dio mucha alegría porque yo no sabía, pero está en la literatura, una supergigante, una blue supergiant, ¿no? Está un poco movida aquí, o esa temperatura debe estar un poco más para acá. Pero, entonces, ¿ah? Sí, están, y cuando uno mira la isocrona, esa isocrona que está aquí, eso corresponde a una estrella de 12 masas solares, inicial, 12 masas solares. Pero que salió, ¿no? Entonces su luminosidad crece mucho. ¿Vale? El vale. bonus. Ya, entonces, ¿ah? Bonus. Mira, lo que quería mostrar es que está esa región 2, 3, 4, 5. Y más adelante les voy a mostrar dónde está HQ Perseo.
Pero lo que quería es, mira, esa es la morfología. Ok, aquí en principio son longitudes de ondas distintas, ¿ya? Aquí estamos mirando una cosa, eso es óptico todavía. Ese azufre, oxígeno, azufre prohibido, oxígeno prohibido y H alfa, ¿ya? Aquí es óptico y óptico también. Yo hice hincapié de IC 1805, que es quizás el más famoso de los cúmulos que están aquí en esta zona, para mostrar que, bueno, obviamente, cuando uno compara con HX Perseo, ve la diferencia. Hay una diferencia tremenda, aunque mirando en el óptico, en términos evolutivos, yo diría de la región como un todo, porque mira, todavía está el leftover acá, los gestos de formación y la materia prima de formar estrellas. Se está limpiando, se está evacuando la región de formación. Las estrellas están aquí haciendo su pega, el gas está se arrancando, está sufriendo, está formando nuevas estrellas, está siendo forzado a hacer más estrellas. ¿Mm? Ahora, cuando uno mira con un poquito más de detalle, esas son, igual son imágenes que no estamos en el infrarrojo, pero nos muestra una imagen con los dos sistemas. Y hago hincapié acá. Mira la morfología o la forma como se ve ese cúmulo más viejo, creemos que es más viejo, y el objeto de formación estelar que está arriba, ¿ya? Porque eso va a ser importante al momento de interpretar el resultado que estamos obteniendo con Apogee. Y aquí, para ser aún más tajante, eso está en el infrarrojo mediano. Casi, ¿no? W1, W2 y W3 de WISE. Entonces, vea, aquí está W3, W3 aquí, W4 y W5. Y aquí está HX Perseo. ¿Ok? Entonces hay una diferencia clara. Uno puede decir, bueno, si yo preguntara aquí, especulando, ¿cuál es la zona más vieja acá, estimada, en términos así, ustedes dirían, si pudieran, ahí tuvieran un casino, ¿ya? Tienen que apostar ahí unas platitas. Diría que la zona esa es más vieja o esa, en términos evolutivos. Esa, ¿no? Sin pensar mucho. ¿Por qué? Pero, profe, todavía hay gas acá y polvo. ¿Ah? Y sabemos que las estrellas al evolucionar van limpiando el ambiente. Bueno, está bien. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto sería la diferencia? ¿Cuánto más vieja o cuánto más joven? Esa es la pregunta que se hace hace mucho tiempo, Mauricio. Estimados, sabemos eso. Las edades relativas son difíciles, ¿no, Jesús? Bueno. Entonces, eso es el diagrama HR hecho para W345, o sea, el survey hecho con datos de Apogee para esa región que se vio allá arriba, las 3 regiones. Entonces, lo que uno detecta es, bueno, están las estrellas más masivas acá, pero hay muchas, ¿ah? Aquí están las isócronas. ¿Qué está malo en esa figura? ¿Qué les parece malo ahí? ¿Qué es que salta a los ojos en principio? ¿Cuál es la inconsistencia, si es que hay una inconsistencia fuerte acá? Tener en mente lo que vimos en la figura anterior. Acuérdense que HX Perseo, el diagrama HR y las isócronas nos indicaban una edad promedio de ¿cuánto era? 25, 30 millones de años. Lo que está mostrando esa figura aquí, y aquí, mira, tenemos isócronas de 1 a 60, 100 millones de años. ¿Cómo puede? ¿Entiende? Eso no está correcto. Ese es un cúmulo que no puede tener componentes con 50, 30, 20 millones de años. ¿O no? Sin hacer ninguna cuenta, nada. Simplemente comparando las dos regiones. Les digo, las dos regiones están más o menos a la misma distancia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es que está malo ahí? No está contaminado, porque aquí está el modo de distancia.
y los colores. Entonces, tenemos fuentes que tienen un módulo de distancia y eso está limitado. Acá no hay estrellas de campo, Mauricio. Ya, de hecho, yo limpié ese diagrama para. Entonces, vemos aquí una distribución. Pucha, no funciona la escala. Algo está malo. Perdí mi tiempo. Afortunadamente no. Hay una solución. Pero es la solución igual de difícil, porque los que estudian esa parte, saben que lo que voy a mostrar aquí es difícil de aceptar. ¿Qué cambió acá? Mira las isócronas. Son muchísimo más jóvenes. Muchísimo más joven. La región es estúpidamente joven. Perdón lo estúpido, ¿no? Pero son tremendamente más jóvenes que H que Perseo. Pero mira, lo más interesante que las isócronas de presecuencia, como que caprichosamente se amoldan a la trayectoria que uno observa en el diagrama HR. O estoy mirando, son los ojos del papá. A ver, estoy siendo condescendente. Mira. ¿Sí? ¿Lo puedo volver? ¿Lo voy a volver? Ese no tiene nada. No. Ese caso, les puedo decir, está equivocado. Eso está malo. Porque esas estrellas no tienen 60 millones de años. ¿Ya? ¿Cómo te puedo decir eso? Bueno, mira eso. Esa región no tiene, esa zona acá no tiene 1 millón de años. Eso que está aquí no tiene 1 millón de años. Una estrella de alta masa aquí y 1 millón de años destroza todo. Mira lo que pasa aquí. Entonces las edades relativas no calzan. Ahora, entonces esa primera hipótesis, eso no está. Ese resultado no se puede interpretar de esa manera. Pero ese sí se puede. Ahora, ¿cuán confiables son las isócronas? Esos son los últimos modelos que hay. Eso está en el horno. El problema, en mi opinión, y eso para mí es un problema, pero un problema de los que realizaron las isócronas. Mira, 40.000 años, 80.000 años, 150.000 años, 200, 300.000 años, 500.000 años. Aquí empieza la isócrona de 1 millón de años que sube acá. Mira, pero mira, interesante. Esas 3 fuentes que están aquí, esa, son de las más, sin ruido, son las estrellas de las que tienen más masa, porque incluso tienen la línea de L2. Un segundito, Gaby. Si uno mira la isócrona de 1 millón de años, ellas no caen a la izquierda de esa isócrona. Y yo, escucha, aquí me falla la escala de temperatura. Pero cuando uno agrega las isócronas más jóvenes, mira lo que ocurre. Pero yo no me estoy confiando en esas 2. No. Ese es solamente parte del cuento. Ya, Alex, ¿y esas que están aquí? Obviamente hay estrellas masivas que tienen 5 millones de años, 3 millones de años. Entonces aquí sí, la isócrona más vieja. Pero eso que está aquí, las isócronas más viejas no pueden explicar. Gagi. Y siempre temo que me pregunten, ¿y cómo distingue las estrellas protoestrellas y las que salen de Perseverance están en el mismo lugar? ¿Cómo distingues cuál es cuál? Y yo no tengo respuesta, y esa es buena respuesta. Sí, ese es lo más, sí. Sí, pero difícil de creer. Pero ayer estaba hablando con Carlos, le mostré ayer eso, y dijo, mira, aquí hay estrellas que se formaron cuando todavía el hombre moderno no estaba.
Y uno cuando piensa en eso, wow. Ahora, difícil va a ser publicar eso. Sí. Va a ser difícil, va a ser difícil. Y yo me atrevo a decir, si estuviera en Northwestern o allá en, quizás, pero como somos sudamericanos o americanos del sur, pero me ha ido bien también muchas veces, no me puedo quejar, así que, pero ese es un resultado muy marcante, entonces, por eso que quería compartir con ustedes, porque es una continuación de lo que mostré anteriormente. Diga, Aquí Carlos. un comentarito, hace unos 8 años, publiqué un paper con pura fotometría sobre W3 y ahí lo que encontramos era que la población, había montones de estrellas con discos en la zona de W3, en la zona del cúmulo IC1795 y en W3OH. Y el estudio que hicimos ahí mostraba que que la región en realidad tenía eso, o sea que estábamos combinando estrellas de 1 a 3 millones de años y que el gas se dispersa en un tiempo más rápido que el tiempo de la dispersión de los discos circunestelares. O sea, es muy rápida la dispersión del gas y las estrellas que están ahí son muy jóvenes, muy a pesar de la evolución de la región. Solo como un comentario, hace unos años yo publiqué una letter, hace 2012, 2013, porque encontré una estrella muy así, presuntamente es un sistema binario, porque todo indica, y eso a su momento yo hice mención de eso, 80 más 30 masas solares. Pero una estrella que está metida en un cocoon, en NGC 3603. Se ve el cocoon, se ve la pelotita, la estrellita está en el centro, y afortunadamente para mí había datos de VLA de la región H2, con resolución. Entonces, nosotros fuimos capaces, usando las expresiones que uno ve en Spitzer, en los libros texto, calcular la edad por el tamaño de la región compacta, el límite superior para la edad de la estrella no tiene más de 500.000 años. Pero yo diría más, posiblemente 500.000 años por una estrella de 80 masas solares es demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Lo que pasa es que los datos son los datos. Entonces, y siempre me pregunté, oye, ¿qué pasa que no logramos encontrar las estrellas jóvenes, súper jóvenes? ¿Ya se dieron cuenta de eso? Los cúmulos que uno ve en la literatura, desafortunadamente, ese cúmulo tiene 1 millón de años, 2 millones de años, 1 millón de años. Pero ¿dónde están las estrellas que se formaron recién, con menos de 1 millón de años? Están, pero lo que pasa es que las herramientas que hemos tenido a mano para hacer el análisis en el óptico, ¿cuál es el problema en el óptico? La absorción interestelar. Entender la absorción interestelar es complicado. ¿Por qué no encontraron ese tipo de resultado antes? ¿Por qué no fue posible? Porque en el óptico, esa escala, incluso esa, se ve muy afectada. Aquí solamente para corroborar. Cuando mostré ese resultado a Carlos ayer, Carlos tenía, porque creo que está con un estudiante, ¿no? Con colegas, estudiando las estrellas de baja masa, usando lo mismo de apogeo. ¿Ya? Bueno. Y esas son estrellas de baja masa de W345. Mira las isócronas. Miren el resultado. Es el mismo resultado. El mismo resultado. Y yo, antes de venir, lo que hice fue, ok, afortunadamente los modelos me entregan los colores y las magnitudes. Entonces yo tomé los datos de WISE para esa zona y los metí en un diagrama color-magnitud de WISE. Sin espectroscopía, sin nada, simplemente las fuentes. Y allá se ven las fuentes más jóvenes, más jóvenes que 100.000 años. Entonces, no estamos inventando nada, la información está. Lo que pasa es que los modelos, obviamente se ven ahí, porque es un rango de 0.3 magnitudes, ¿ya? Pero la fotometría de WISE es muy buena. Entonces la incerteza es chiquitita y se ve las fuentes más brillantes, más jóvenes. ¿Ya? Un diagrama color magnitud WISE independiente. Entonces
las estrellas jóvenes están, pero lo que muestra eso es que sí se puede mostrar y se puede detectar ese efecto. Sí, porque Pregunta, profe Alexander, que se me ocurrió. En la anterior, en el diagrama temperatura S, bueno, igual aún así veo un gradiente de, perdón, 2 órdenes de magnitud de diferencia entre las edades. ¿Tienen discriminado cuáles le pertenecen a W3? Todavía no llegamos a ese. Okay, luego para ver si se ve ese gradiente Todavía no llegué a de ese. edad. No tuvo tiempo de hacerlo. De verdad que sí, me gustaría ver si... Lo que pasa, tu pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque esa gráfica me estaba atormentando. Esa. Porque yo miraba esa estrellita aquí. Ya, esa tiene que tener 60 millones de años. Y la miraba y estaba justo metida dentro de los 3 OH. Y ahí miraba la otra que estaba al lado. Entonces dije, pucha, eso no sirve para nada. No logro ver las edades. Las edades que salen de ese análisis no son compatibles con uno observa morfológicamente. ¿Ya? Si tiene gas, si tiene polvo, si está... Obviamente todo eso en proyección, ¿no? Uno nunca sabe, pero... ¿ah? Entonces... Ok. Bueno, una última. Que ya. Bueno, esa es en lo mínimo una señal que estuve entretenido, ¿no? Como menos. A pesar sí sé que ustedes son muy corteses, muy amables conmigo, pero parece que el tema agradó, así que... Sí, muy interesante todo esto. No es mi tema para nada, pero lo que me llama la atención es tu comentario sobre el hecho de que no puedes publicarlo. No. Y que además no puedes publicar por ser latinoamericano. Entonces, ¿no es autocensura o realmente tienes implicaciones de eso? Porque hay estudiantes aquí, sí. Cuidado con lo que dicen, ¿no? Sí, es fuerte, es fuerte. Yo tengo un poco de experiencia ya, no tanto quizás, pero son años y a veces pasa. A veces, dentro de la colaboración SLUA mismo vimos eso. ¿Ya? Aún con todo el código de conducta, todo eso porque son muy rigurosos, ¿no? No discriminar, etc. Pero siempre fue así. Pero lo que digo es que cuando el resultado es muy, digamos, va contra la marea, o muy novedoso, tiene que ser muy... Porque yo mostré trabajos aquí, hice mención de trabajos como catálogos enormes, que se publicaron así. Y yo tenía críticas. Yo fui parte de la colaboración, mi nombre está allá. Yo hice algunas críticas y nunca me escucharon. Entonces, por eso un poco de escepticismo de mi parte. Me perdonan las chicas y chicos más jóvenes, pero yo soy de la siguiente política, hay que estar preparado para el peor. Porque si el peor no viene, listo. Es como dicen en Chile, hay que tener cuero de chancho. ¿Conoce esa expresión, el cuero de chancho? En nuestra área científica, ciencia dura, hay que tener cuero de chancho. Claro. Bueno. Lo vamos a publicar, estoy seguro que sí. Va a ser una batalla. Pero... Ok. Bueno. No, Okay. todavía hay, pero sí, no bajemos mucho el año. Ya, sí, sí ha mejorado. Ha mejorado, hay todavía, pero ha mejorado. Bueno, entonces vamos a dar las gracias de nuevo a Alex. Muchas gracias. Para ya irnos a comer. Bueno, gracias.